Tardes, mi nombre es Roberto González y en nombre de Consultores en Cualificaciones SAC les doy la bienvenida a este seminario denominado Reactivación de Empresas, Financiamiento Personal y Protocolo. También les doy la bienvenida al equipo de cualificaciones, el ingeniero y educador Dixon Luque y a Héctor Sabelino, especialistas en educación superior, y a Miguel Núñez, abogado especialista en Derecho Laboral. A continuación, cedo la palabra a Dixon Luque. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la audiencia de cualificaciones, SAC, reportajes que han hecho los medios y en algunos programas noticieros. Salieron de que las empresas pues les faltaba algún tipo de orientación, requerían algún tipo de información para realizar su reactivación. Requerían apoyo, cómo puedan financiar la inversión que tienen que volver a hacer, de alguna manera resolver los desencuentros probablemente que se hayan suscitado con sus colaboradores, y como también la preocupación en cómo es este tema del protocolo de apertura, hablan de protocolos, de planes y a qué se debe. Entonces, en base a ello es que surge pues este seminario para abordar dichos temas. La reactivación de empresas, analizando el financiamiento, el personal y los protocolos para la apertura. Entre los desafíos que están viendo la reactivación de las empresas, básicamente es el tema de la suspensión de estas actividades productivas. Como todos sabemos, el 13 de marzo el gobierno indicó, declaró en emergencia sanitaria a todo el país y que por lo tanto se suspendían todas las actividades que se desarrollaban hasta ese momento, y quedando solamente algunas que eran claves para la subsistencia, ¿no?, de la sociedad. Y esto, al quedar suspendido, la reactivación no es de manera automática, sino tenemos que justamente analizar y ver cómo es que se debe de aperturar, qué cosas se debe presentar, eh, cuál es esta nueva cultura que tenemos que asumir para poder reactivar nuestros negocios, nuestras empresas. En este mismo punto también muchas de ellas en esta cuarentena han tenido que, en algunos casos, acudir a los fondos que ellos tenían probablemente para pagar a algunos proveedores. En otros casos han tenido que echar mano ya de la mercadería, de los ahorros o de los ingresos que eran básicamente el capital para poder invertir en la manufactura de nuevos productos o para brindar otros nuevos servicios. También en otros casos han tenido que suspender algunos pagos o disminuir los pagos hacia los trabajadores. En otros, lamentablemente, las situaciones que se han creado con los trabajadores, con los colaboradores, han sido bastante complejas. Y todo esto para reactivar el miedo, ¿no? Cómo nos protegemos, qué medidas debemos de abordar, de tomar, de cumplir para cuidar la salud tanto de cada uno como también de cada colaborador o con los clientes con los cuales se interactúe. Es que en base a eso, nosotros vemos que esta reactivación para las empresas pues constituye realmente varios desafíos. Obviamente en el nivel que cada uno les competa, ¿no? Para ello vamos a hacer una pequeña identificación rápida de qué tipos de empresas tenemos en el país. Tenemos a las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas y las grandes empresas. Esta clasificación ha sido
modificada en el año 2013 gracias a la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Antes se podía evaluar a las empresas en su tamaño de acuerdo a la cantidad de sus trabajadores, pero desde ese año las empresas ahora ya se evalúan de acuerdo a los ingresos que ellos tengan en sus ventas brutas anuales, ¿no? A las microempresas se consideran aquellas que tengan en sus ventas anuales hasta 150 UITs. Las pequeñas empresas entre 150 y 1.700 UITs. Las medianas empresas 1.700, pero que no excedan de las 2.300 UITs. Bueno, hablamos de las UITs. ¿Qué cosas son las UITs? Las UITs son es la unidad impositiva tributaria y que cada año tiene un valor distinto. Por ejemplo, para este año el valor es de 4.300 para el 2020. Entonces, si las ventas al multiplicar 150 por 4.300 al año, el monto que sale allí y tus ventas no sobrepasan ese monto, entonces se sobreentiende que estás dentro del grupo o eres considerado microempresa. Si es que superas y no pasas de las 1.700 UITs, eres la pequeña empresa. Y así de acuerdo a esas categorías. Esta categorización de las empresas tiene un efecto en la normatividad, en la relación laboral, en la contribución y muchos otros aspectos más. Por ello es importante saber en cuál de estos grupos, cómo somos considerados las empresas. Todos los empresarios saben en cuál de ellas están, así que esto no va a ser ninguna noticia nueva. Simplemente era para ordenar nuestra presentación. El primer punto que vamos a abordar, de acuerdo a los desafíos, habíamos visto básicamente se concentran en 3 puntos. Uno es en el tema financiero, cómo voy a financiar para invertir, para cumplir los compromisos, de la parte del personal y también relación a los protocolos. Por eso que en esta primera parte, en relación al financiamiento, estamos abordando justo los tipos de apoyo financiero que el Estado está brindando. En este caso, las decisiones del Ejecutivo, el gobierno se ha dado en forma de garantía, en garantizar con un fondo para que se puedan otorgar préstamos a las empresas. Y para ello creó 2 programas. Un programa bastante ya sonado en los medios es el programa Reactiva Perú, cuyo nombre es Programa de Garantías del Gobierno Nacional. Y el otro programa es la FAE-MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPES. El Fondo de Reactiva Perú es para apoyar justamente en estos créditos que se pueden dar desde el pequeño hasta la gran empresa, a cualquiera de estos grupos empresariales, estas categorías. Esto ha sido aprobado por los decretos legislativos 1455, 1457, que ha modificado algunos puntos, y que básicamente brinda un apoyo directo para, ¿qué cosa? Para no dejar al aire, no suspender, no interrumpir la cadena de pagos. En el caso de FAE-MIPE, constituye más bien un crédito bastante conocido ya, ordinario, pero en el cual el Estado está de garante para que puedan rebajar un poco los intereses y puedan darle también una inyección a las MIPES que cumplan determinadas condiciones. Por el lado de Reactiva Perú, vamos a ver de que este fondo que ha dado el gobierno en garantía, lo ha puesto a concurso en las instituciones financieras para que a través de estas puedan llegar en forma de créditos a los empresarios. Están participando pues hasta ahorita los 4 bancos grandes, ¿no? BCP, BBVA, el Scotiabank, el Interbank, el Banco de Comercio, el BANBIF. También tenemos a la Caja Huancayo, Credinca, Mi Banco, Caja Arequipa, Caja Cusco, Caja Mainas, la financiera Capac y la Caja Rural Raíz. Son estas las que solo estas están ahorita dando esos créditos en el marco del programa de Reactiva Perú. Para dar estos créditos
Por el otro lado tenemos a la FAEMIPE, en el cual participan muchas más instituciones. Ya no están todos los bancos, por si acaso, está solo el BBVA y el BCP. Está mi banco, Banco Pichincha, Crediscotia, Santander, Acceso a Crédito, el PYME Alternativa, Credinca, Caja Rural Raíz, la Caja Rural Caja Los Andes, financiera, el PYME Financiera, perdón, Efectiva, Compartamos, Proempresa, Confianza, las cajas Arequipa, Cusco, Huancayo, Tacna, Trujillo, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Mainas y Caja Municipal de Ica. Son las que estarían también dentro del grupo ya de la FAE para los créditos FAEMIP. En las condiciones que vemos para el programa de Reactiva Perú, es que las condiciones que se tienen es que las personas o las empresas que quieran acceder a personas naturales con negocio o empresas que quieran acceder a este tipo de créditos, desde el Estado se ha fijado, quien administra este tipo de fondos es COFIDE, y que las condiciones que han fijado son no tener deudas tributarias administradas por la SUNAT en periodos anteriores al 2020, que estén ahorita en cobranza coactiva, o que el monto que esté en cobranza sea mayor a una UIT, que a febrero de este año deben estar clasificadas en el sistema financiero, en la central de riesgo, en la categoría normal. O sea, las empresas debemos estar en la central de riesgo como normal, o en algunos casos con problemas potenciales. O si no estamos, o si están sin clasificación, debería estar en los 12 meses previos y se va a entender como que estuvieran en normal. No estar vinculadas también a las entidades del sistema financiero que otorgue el crédito. Estas son, de alguna manera, las condiciones que fijan para los créditos de Reactiva Perú. También las condiciones son que 3 meses, los montos a prestar van a ser el equivalente a 3 meses de venta promedio mensual del año anterior, ¿no? En este caso del 2019. Lo que van a hacer es que todas las ventas que se tengan del año 2019 de todo el año se van a dividir entre 12 y de ese promedio se multiplica por 3 y ese es el monto al cual como máximo se puede acceder vía este crédito. O si es que tiene, ¿qué se llama? Deudas, el equivalente a 2 meses promedio de la deuda que han tenido del año 2019 hasta un máximo de 40,000 soles. El plazo máximo de este préstamo para pagar es hasta 36 meses y se va a dar un periodo de gracia de hasta 12 meses en el cual no hay ningún pago, ¿no? ¿El interés a cuánto es? El interés fluctúa, ¿no? Depende de la entidad, desde el 0,50%, o sea, menos del 1%, hasta un máximo de 3,6%, y más el 0,50% por la garantía que se está realizando. Pero este crédito al que pueden acceder cualquier empresario tiene algunas restricciones. Es que este fondo, ojo, no es un regalo, ¿no? Es un dinero que va a permitir a reactivar justamente, comprar, pagar a los proveedores que quizás probablemente se han quedado impagos, o ver con los trabajadores para también cumplir con los compromisos con ellos. Y que una de las restricciones es más bien en la adquisición de activos fijos. O sea, este dinero no está destinado a que ustedes puedan comprar cualquier equipo nuevo que vaya a nombre de la empresa para poder impulsar. Eso no está destinado para ello. La compra de acciones o participaciones, tampoco eso está destinado para ello. Tampoco está destinado para realizar aportes al capital, o sea, no es para incrementar el capital de una empresa, ¿no? Tampoco es para pagar los préstamos o las obligaciones financieras que se han vencido. O sea, si tenías un préstamo y
tú piensas que con este dinero vas a pagar eso, no está, para eso no está destinado este tipo de créditos de Reactiva Perú. Tampoco es para hacer un prepago de las obligaciones financieras, o sea, no es para pagar adelantos de préstamos ni nada por el estilo. Una vez que uno quiere acceder a estos préstamos, te van a pedir básicamente la ficha RUC, que se saca de la SUNAT, y también el reporte tributario para terceros. En la SUNAT vamos a encontrar que ya hay incluso una opción que es para ello, ¿no? La consulta Reactiva Perú, que indica más o menos el reporte tributario para terceros y el registro de deudas también, si es que uno tiene allí o no. Entonces, con eso, esos documentos, de acuerdo a la cuenta corriente donde tengan, obviamente es más sencillo pedir un préstamo, un crédito de Reactiva Perú a la entidad financiera en la cual tú tienes cuenta corriente como empresa. Y que esta entidad financiera lo que va a hacer es, con estos documentos, va a solicitar a COFIDE para que se te pueda aprobar ese crédito, porque quien evalúa el crédito es COFIDE, y de acuerdo a los requisitos que ya hemos indicado. En el caso de la FAEMIPE, es un crédito y cuyas condiciones se asemejan mucho más a los créditos ordinarios que ya conocemos dentro del mundo financiero. Está destinado también para personas naturales o empresas que realicen actividades de producción, turismo, comercio y servicios conexos, y que también tengan una calificación de normal o CPP, que es con problemas potenciales, ¿no? En la central de riesgos a febrero del 2020. ¿Qué otras condiciones más hay que cumplir? De acuerdo a los que establezca ya cada entidad financiera. Cada entidad financiera ya tiene más o menos sus parámetros de acuerdo a lo que también fija la Superintendencia de Banca y Seguros para poder otorgar esos créditos a las micros y pequeñas empresas. En caso de que la MIPE no cuente con historial crediticio o no tenga clasificación, las entidades del sistema financiero van a indicar la clasificación interna que ellos le asignan, ¿no? A cualquier empresa que no tenga esa clasificación en la central de riesgos. El plazo para pagar también, en este caso, el crédito que venga de FAEMIPE, del programa, es igual que el anterior, que Reactiva Perú, también es hasta 3 años, hasta 36 meses, ¿no? Con un periodo de gracia también de 12 meses. Se puede solicitar hasta el 31 de diciembre de este año. Los créditos que se pueden solicitar son hasta 30,000 soles por cada MIPE. En algunos casos se puede ir solicitando más de un crédito, porque puede ser que ya tengamos más de un crédito y se puede solicitar otro crédito más. La suma de todos esos créditos no deberían superar 90,000, es lo que nos indica COFIDE. La tasa de interés por el cual nos van a, como habíamos visto en Reactiva Perú, que iba entre 0,50 hasta el 3,6, en este caso las condiciones, la tasa de interés va a depender mucho de la entidad financiera con la cual estemos haciendo nosotros la solicitud del crédito. Como ven, las condiciones para la FAEMIPE dependen mucho más de la financiera que en realidad que de COFIDE, ¿no? En este caso la evaluación no es de COFIDE, sino es directamente ya de las entidades financieras, como más o menos nos tengan allí. Bueno, eso es en relación a lo que puedo comentarles respecto al financiamiento. Es importante ser responsable con los préstamos que podamos acceder, que están dando para impulsar. Tratemos de no cortar la cadena de pagos si es que accedemos a un crédito de Reactiva Perú, ya que justamente sirve para eso, ¿no? Para impulsar, si es que tenemos personal, si es que tenemos compromisos con los proveedores, si es que hay que pagar algunos servicios, tenemos que tratar de que todo eso se reactive y se cumpla dentro de lo que nos están indicando también las condiciones, y así poder beneficiar también a otros empresarios más y que en conjunto podamos seguir saliendo adelante. Bueno, a continuación viene la parte de los recursos humanos, el manejo
justamente estas relaciones laborales. Los dejo entonces con el abogado Miguel Núñez. Saludar primero a Dixon, a Roberto, a Sabelino, que están ahí en el panel, y también, bueno, a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Que justamente para ellos es que estamos haciendo este evento, ¿no? Un poquito lo que tenía que ver en esta exposición, en esta breve exposición que voy a realizar para entrarnos al proceso, al procedimiento respecto a la situación actual sobre el COVID. Es importante saber, pues, en primer término, lo que ya comentaba Dixon en un primer momento, ¿no? Era sobre las empresas en general, el régimen general, y aquí también tenemos una ley especial para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, el cuadro que ven ahí lo que hace es diferenciar o visualizar las obligaciones que tienen las empresas de acuerdo a su condición. No sabemos, pues, por ejemplo, ahí en el primer cuadro habla de la remuneración mínima vital, la microempresa 930, bueno, todo se volvía para 930, pero digamos, ya hay una diferencia en el caso de las vacaciones, que tanto la micro como pequeña empresa solo otorgan 15 días, mientras que la empresa que está en el régimen general 30 días, ¿no? Pagas de horas extras todas, descanso semanal todas, por acuerdo a ambas leyes. Las gratificaciones, la microempresa no tiene la obligación de dar gratificaciones, ojo, no hay obligación, pero de querer hacerlo lo pueden hacer y declararlo en planilla, no hay ningún problema. La pequeña empresa sí, pero es equivalente a una media remuneración. Y bueno, las empresas bajo régimen general una remuneración, ¿no? La jornada mínima, eso sí está previsto en la Constitución Política del Perú, entonces sí, siempre va a ser 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Seguro Social de Salud sí tiene la microempresa una cobertura a través del CIS. Tenemos la pequeña empresa que sí hay un pago también y es a través de salud, y el régimen general también a través de salud, ¿no? Asignación familiar, la micro y pequeña no tienen, el régimen general sí, ¿no? CTS, la microempresa no tiene la obligación de pagar, en el caso de la pequeña empresa sí, que es el 50% del depósito de la CTS, ¿no? De lo que normalmente se da o comúnmente se da. Y el régimen general es el total, ¿no? 100%. Utilidades, las microempresas no tienen derecho, las pequeñas sí, y el régimen general también, ¿no? Acá tenemos seguro de vida, la micro, en realidad hay una diferencia, y justamente esta diferencia se hizo pensando en la promoción de la micro y pequeña empresa, buscando la formalización de esta, ¿no? Y esto es importante saber y conocer porque en realidad están ligadas las obligaciones que tienen ustedes como empresa, me refiero a las personas que se están escuchando, dado que esta exposición iba dirigida básicamente a las empresas, ¿no? A quienes dirigen las empresas o a quienes están, digamos, en la parte administrativa de estas, ¿no? A ver, pasamos al siguiente. Ok, acá sí ya vamos a hablar un poco de lo que nos ha traído esta pandemia, el COVID-19 hasta la fecha. Nos ha cambiado totalmente, pues, la vida a todos. Y bueno, sabemos que en un primer momento se emitió un decreto supremo que declaró una emergencia sanitaria, y ya el 14 de marzo se estableció, pues, el decreto supremo que declara la emergencia nacional. Y en esa emergencia nacional también se establece, pues, el aislamiento social, ¿no? O la cuarentena, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Entonces, solo quedaron, pues, vigentes para su desarrollo las actividades básicas, ¿no? Las actividades básicas. Y sí hubo gente que incluso salió a trabajar en ese momento, pero todos los que tenían que ver, pues, con la distribución y producción del agua, luz, los servicios básicos, ¿no? Y también toda la cadena alimenticia, ¿no? Alimentaria, toda la producción de cadena alimentaria también, pero todas las demás actividades económicas se paralizaron. Entonces, con la emisión del decreto supremo 026, perdón, el decreto de urgencia 026, se estableció la posibilidad de que las empresas puedan realizar trabajos remotos.
el famoso trabajo remoto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este trabajo remoto que es muy similar, pero no igual al teletrabajo que ya está promoviéndose a través del Ministerio de Trabajo? Es bueno realizar la relación laboral a través de pero cambiando, modificándose el lugar en el cual se iba a desempeñar, en este caso es en el domicilio de las personas, ¿no? Y sabemos nosotros pues que todas las actividades no pueden realizarse a través de trabajos remotos. Entonces, ¿qué se ordenó además en este decreto de urgencia 026 o qué se estableció? Se estableció que aquellas personas que no pudieron realizar trabajo remoto, los trabajadores sobre todo, se les dé una licencia con goce de haber con cargo a compensación. Pero además también estableció algunas personas de riesgo, personas que deben estar en riesgo de la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Ya sabemos pues que son las personas mayores de 65 años, personas que tengan problemas de carácter respiratorio u obesidad o este tipo de problemas, ¿no? Entonces, a estas personas también se le va a dar, la norma ordenó a dar una licencia con goce de haber. Ojo, se prohibió cualquier tipo de despido, cualquier tipo de negociación para otorgar vacaciones u otros beneficios a cargo. Hasta ahí, estamos hablando del decreto de urgencia 026-2020 y el decreto supremo 010-2020 también, TR, que reguló el tema del trabajo remoto. Entonces, pero luego de esto, o sea, pasó un poco más de un mes en el tema se estuvo manejando y bueno, continuó el tema del aislamiento social, ¿no? Sabemos que esto ya vamos más de 105, 106 días de aislamiento, y bueno, ya pasado el mes, que todos pensamos que nos iban a reactivar, continuó esto. Así que se emitió otro decreto de urgencia 038, en el cual ya se reguló la suspensión perfecta, ¿no? La suspensión perfecta, que es seguro lo que algunas empresas ya solicitaron. Muchas empresas solicitaron, creo que han sido 70,000, si mal no recuerdo la estadística, poco más de 70,000 las que solicitaron suspensión perfecta al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y ahora, esta suspensión perfecta, ¿en qué consiste? Consiste en que cesa la obligación por parte del empleador de realizar el pago y cesa la obligación del trabajador de acudir a la empresa y de realizar las actividades para las cuales ha sido contratado, pero se mantiene vigente el vínculo laboral, ¿no? Entonces, se da a través de este decreto de urgencia y luego se regula a través del decreto supremo 011-2020 y se establece pues la posibilidad de que los trabajadores pasen a suspensión perfecta, que las empresas puedan pasar a sus trabajadores a suspensión perfecta, obviamente por los gastos los cuales estaba incurriendo cada una de las empresas. Así que, pero, ¿qué trajo consigo esta figura de la suspensión perfecta? Que no es la figura común, porque ya hay una suspensión perfecta prevista en el decreto legislativo 728, que es la ley que regula las relaciones privadas de trabajo. Ya hay un supuesto, y este supuesto es un supuesto especial, no es por eso que la regula la normativa especial. Pero ¿qué es lo que dijo? Que esta suspensión perfecta era de naturaleza subsidiaria. ¿Por qué? Porque ordenó que los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tiene a la fecha de entrada en vigencia de ese decreto supremo, pueden adoptar, ojo, miren lo que dice la norma, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. Entonces, esta medida de la suspensión perfecta, ojo, es de carácter subsidiario. Previamente, el empleador tuvo que negociar con el trabajador y aquí ya se nota que hay un tema de flexibilización, ¿no? Si con el decreto de urgencia 026 que ordenó el trabajo remoto se impedía de que se hiciera cualquier tipo de negociación con el trabajador para digamos, otorgarle vacaciones o minorarle o recortarle la remuneración, ya aquí en el decreto de urgencia 038 se permite esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que antes de aplicar la suspensión perfecta, el empleador podía negociar, y puede hasta ahora, entiendo, negociar con sus trabajadores
digamos, tiene que agotar algunas medidas, podría otorgarle vacaciones ganadas y no gozadas, ¿no? Puede otorgarle vacaciones adelantadas, pueden acordar la reducción de la jornada de la jornada, o sea que trabajen menos horas, o que trabajen en días, en ciertos días nada más. Podían también la reducción de su remuneración, ojo, por principio no se puede, pero esta norma estableció de que sí se puede la reducción de remuneraciones, y estas medidas se establecieron como parte de la negociación previo a que se establezca la suspensión perfecta, ¿no? Eh, una vez que ya se haya negociado y que no se podía, o no se llega a un acuerdo entre empleador y trabajador, sí ya se podía solicitar la suspensión perfecta, siempre y cuando cumplieran con unos requisitos muy específicos, que era el hecho de que el año anterior no hayan tenido ingresos, o este año no hayan tenido ingresos si comparados con los del año anterior, entre otros requisitos, ¿no? Cabe precisar, ya para culminar también, porque estamos con la hora, el tema de la suspensión perfecta ha sido modificado hace poco, el 25 de junio, o el 24 de junio, perdón, fue modificado. A través del decreto de urgencia se modificó el decreto de urgencia 038, a través del decreto de urgencia 072, y se estableció, se flexibilizó esto de la suspensión perfecta, porque en realidad los requisitos eran bastante finos, ¿no? Eran bastante finos. Y ahora, ¿qué es lo que dice la norma? Que la norma, a través del decreto supremo 015, que también modifica el reglamento que reguló el tema de la suspensión perfecta, te dice que establece que en caso que las ventas en el mes previo a la adopción de la medida que corresponda a sean igual a cero, el empleador podrá aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Siendo facultativo la adopción previa a las medidas alternativas. Entonces, esta última modificación es importantísima porque le está diciendo al empleador lo siguiente: ojo, es facultativo que tú negocies previamente con el trabajador algún tipo de opción, como las que mencioné hace un momento, ¿no? La rebaja de la reducción, la rebaja de la jornada, etcétera, ¿no? Ya es facultativo, ya no es obligatorio. Y segundo, es que bastaría nada más con que un mes anterior hayas percibido igual a cero, la empresa haya percibido igual a cero, para poder solicitar la suspensión perfecta, ¿no? Entonces, se ha flexibilizado tremendamente a través de esta última normativa el tema de la suspensión perfecta, ¿no? Ahora, una pregunta sí que hacen de cajón siempre, que es importante que le digas, si durante la suspensión perfecta, si hay un vencimiento de contrato, el trabajador puede ser, digamos, no renovado. Y efectivamente sí puede ser no renovado, o sea, no se le puede renovar. Una cosa es la suspensión y otra cosa es el vencimiento de contrato. El vencimiento de contrato extingue el vínculo laboral. Por lo tanto, si la empresa decide no renovar, es perfectamente legal, ¿no? Entonces, bueno, esos son los aportes que a grandes rasgos puedo hacer. Nuevamente con Dixon, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Entonces, vemos que justamente las situaciones complejas que se ha vivido pues entre empleadores y trabajadores, en muchos casos se ha tornado a veces difícil para uno de ellos, y que el gobierno ha tratado de dar una salida, quizás simplificando de una manera, bueno, bastante radical ya, pero que finalmente también se tiene que ver un tema de protección al trabajador. No se puede, no lo podemos dejar desamparado, y que en base a ello el gobierno ha pues indicado que también se le puede dar un subsidio, ¿no? Hasta por 3 meses, de acuerdo al monto que han establecido para la canasta familiar. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, hemos estado haciendo una revisión rápida, un pequeño resumen de los protocolos que se han estado dando para el inicio de actividades económicas en base a una serie de normas, de decretos supremos, y queremos darles un alcance, ¿no? de estos resúmenes. Entonces, un poco que lo que ha sucedido es que el gobierno ha tenido primero a través del Ministerio de Salud dictar una norma, ¿no? Que un poco regula y da una serie de lineamientos para la prevención y control de la salud de los trabajadores, ¿no? Todo este contenido
se dio el 28 de abril a través de la resolución ministerial número 239, que se denomina lineamientos para la vigilancia de salud de trabajadores. ¿Qué podemos destacar de esta norma, ¿no? Principalmente, ¿no? Lo que comentamos en antes, ¿no? La aprobación de un documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores. Se dan una serie de lineamientos para el regreso al trabajo y se dan una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad de estas medidas, ¿no? Como, por ejemplo, más adelante hablaremos un poco de la fiscalización que se tiene que realizar, la implementación de estas. Posteriormente ya a través de unos decretos supremos a ordenar la reanudación de las actividades económicas, ¿no? Para eso el 2 de mayo da el decreto supremo número 080 denominado reanudación gradual de actividades económicas. En este decreto es donde se establecen las 4 fases para la reanudación de estas actividades. Se establecen los criterios para su implementación de cada una de estas fases, se establecen los protocolos sanitarios, se dan las medidas de supervisión y fiscalización necesarias. Posteriormente, el 23 de mayo, a través del decreto supremo número 094, denominado medidas que debe observar la ciudadanía, un poco se especifica con mayor detalle todo el comportamiento que uno debe seguir, ¿no? Para poder enfrentar todo este tema del coronavirus. Entonces se dan medidas para enfrentar el tema de salud, medidas para el transporte urbano en particular, porque ya a través de la fase 1 es que ya se permite a la gente salir, ¿no? De manera gradual. Se dan medidas para atención en establecimientos y se dan medidas para la educación no presencial, ¿no? Reguladas por el Ministerio de Educación. Posteriormente, el 4 de junio, a través del decreto supremo número 101, denominado aprobación de la fase 2 de reanudación de actividades, se implementa esta fase, se da inicio a las actividades de los conglomerados productivos y comerciales a nivel nacional, ¿no? Cada una de estas normas viene acompañada de una serie de anexos, ¿no? Donde se especifica con mayor detalle cuáles son los rubros económicos que se activan, los protocolos, y a su vez menciona que muchas de estas actividades tienen su propio protocolo establecido por el sector respectivo. Y hace 2 días, el 30 de junio, ha salido el decreto supremo número 117 del 2020, denominado aprobación de la fase 3 de reanudación de actividades económicas. En este documento podemos destacar que se está reforzando un poco el cumplimiento de los lineamientos y el plan establecidos por el MINSA, y que este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo debe remitirse ahora vía correo electrónico al MINSA. Se dan también una serie de disposiciones en materia de servicios de transporte terrestre, aéreo y fluvial. Ahí podemos ver la otra imagen. Ok, entonces podemos un poco mencionar de manera resumida cómo se organizó estas fases, ¿no? Entonces, la fase 1 y la fase 2, que un poco tienen más criterios en su elaboración, en las normas, o son un poco más extensos, se podrían ordenar en una serie de procedimientos denominados pues, protocolos, el reinicio, los lineamientos, el plan de vigilancia y el registro de este plan de vigilancia en el sistema denominado COVID-19, ¿no? Del MINSA, ¿no? Entonces, la fase 3 quizás sea un poco más específica, ¿no? Vamos a comentar algo de la fase 3 después. Estos protocolos en cada una de las fases establecen pues una serie de lineamientos que tienen que ser cumplidos por la empresa, y a su vez estos responder también a lineamientos establecidos por el MINSA y por su sector, ¿no? Dependiendo un poco de la actividad que realiza. Entonces el reinicio establecido por el gobierno
tiene una serie de condiciones, ¿no? Y más que todo es esta elaboración del plan, ¿no? En base a seguir el documento técnico, los lineamientos. Entonces, estos lineamientos están establecidos de manera muy detallada dependiendo del riesgo de las actividades económicas, de las actividades del trabajador. Y entonces, estos lineamientos un poco lo que hacen es que cada empresa tenga que elaborar un plan de vigilancia, ¿no? Que tenga que ser inscrito en este sistema SICOBIT, y que lo que la fase 3 de alguna manera está no flexibilizando, sino ayudando es que ahora eso puede ser inscrito de manera por correo, ¿no? Vía electrónica, pero sin dejar de lado toda la elaboración del documento. Entonces, este registro en el sistema del MINSA, denominado SICOBIT, pues también tiene todo un mecanismo de protección, ¿no? De fiscalización a través de una serie de entidades que vamos a mencionar en la imagen siguiente, ¿no? Ok, entonces, esta norma del MINSA, la resolución ministerial 239, podemos destacar algunos aspectos principales, ¿no? Más los referidos al punto 7, las disposiciones específicas, ¿no? El punto 7.1, los lineamientos preliminares, ¿no? Donde la empresa tiene que implementar medidas, tiene que elaborar el plan de vigilancia, el plan debe cumplir los lineamientos, el plan debe ser específico, debe estar registrado en el sistema y a su vez tiene que ser accesible para su fiscalización por su salud y su NAFIN. Y este plan requiere que se permita una verificación posterior o constantemente, ¿no? Como lo menciona la fase 3. En el punto 7.2, lineamientos para la vigilancia, prevención y control. Un poco se incide en los puntos como la limpieza y desinfección en el trabajo, la evaluación de salud, la evaluación de la salud del trabajador a la hora que se reincorpora, el lavado y desinfección de manos constante, sensibilización constante en el trabajo, medidas preventivas, medidas de protección personal y la vigilancia permanente de la salud del trabajador. En el punto 7.3, consideraciones, se especifica las condiciones para el regreso al trabajo del personal, a su vez también para la reincorporación y la revisión y reforzamiento de una serie de procedimientos que a veces por el tiempo pasado, pues el trabajador tiene que ser reforzado en estos temas. Ahora, ese es el punto donde se menciona que para el regreso del trabajador hay una serie de factores de riesgo que tienen que tomarse en cuenta y que impedirían o que impiden que un grupo de trabajadores regresen, retornen, ¿no? Como pueden ser, serían como unas limitaciones, ¿no? Que sean mayores de 60 años, que sufran de hipertensión, tengan enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 30 más. Esta es la norma, la primera norma. Sin embargo, en la fase 3 y en la resolución ministerial posterior, ahora es de 40 más. Enfermedades respiratorias crónicas, asma, insuficiencia renal crónica y tratamientos inmunosupresores. Vemos la otra imagen. Y entonces, de alguna manera se podría resumir este permiso para reinicio de actividades en 4 pasos, ¿no? Que también es mencionado en algunos portales del gobierno. El paso 1 es revisar el cumplimiento de los criterios de la focalización, revisar si la empresa cumple con los requisitos del sector. El paso 2, la elaboración del plan de emergencia. Hay que elaborar, la empresa tiene que elaborar el plan de emergencia establecido por el MINSA y el protocolo sanitario del sector, si lo requiere. Paso 3, el registro en el SICOBIT de empresas, y aquí hay una serie de datos que tiene que brindar el empleador, ¿no? Todo esto está detallado en el portal de SICOBIT. El paso 4, una vez que se cumple todo esto, es el reinicio de operaciones, ¿no? Que se establece que podría ser al día siguiente de registrar el plan de emergencia en SICOBIT y que sea aprobado. Ahora, pues, estos procedimientos tienen una fiscalización. Entonces, las medidas iniciales mencionaban que este plan debe estar a disposición de los clientes, trabajadores y entes fiscalizadores, ¿no?
Y a través de una resolución ministerial aprobada hace 2 días, el 30 de junio, resolución ministerial 448 del MINSA, se establece la creación de un aplicativo para el registro de denuncias de trabajadores a través del Censo-Paz, ¿no? El Censo-Paz es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección de Ambiente para la Salud. Entonces es importante, un poco queremos incidir que no es que se haya relajado el procedimiento, sino se están dando una serie de facilidades, pero siempre va a haber este control y esta fiscalización, y ya no solo va a ser a través del SUNAFIL y su salud, sino a través de los trabajadores mismos, con una serie de denuncias que ellos podrían hacer con este aplicativo que se va a crear, o de repente ya está creado. Un poco para cerrar este tema, incidir que este plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, pues está establecido en los anexos de la norma del MINSA, donde se menciona lo que se ve en la imagen, ¿no? Está ordenado desde los datos de la empresa, del lugar, de los servicios de seguridad, tiene que ver con la nómina de trabajadores, que van a elaborar los procedimientos de la prevención, un poco se han resumido, que son estos 7 pasos, procedimientos obligatorios para el regreso a la incorporación del trabajo, responsabilidades de cumplimiento del plan a través de la fiscalización, presupuestos y adquisición de insumos para el cumplimiento, hay todos unos documentos que hay que elaborar, y el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben estar constituidos en cada empresa. En otro anexo, en este caso el anexo 3, se menciona el grupo de equipos de protección personal, ¿no? Los EPP según el puesto de trabajo y el riesgo de exposición, según el nivel de riesgo. Entonces aquí se menciona cuáles son los trabajos de muy alto riesgo, de riesgo mediano, de bajo riesgo, que requieren estos implementos, ¿no? Mascarillas, respiradores, caretas, gafas de protección, guantes para la protección, trajes, botas, ¿no? Y en cada uno de ellos está una llamada de atención, un círculo, una O de obligatorio. Y otros documentos como por ejemplo declaración jurada, en este caso una ficha de sintomatología para el regreso al trabajo de cada empleado, de cada trabajador, ¿no? Esto es un documento que tiene que enviar cada empresa junto con otra serie de documentos para que sea aprobado el inicio de actividades. En otro anexo se menciona este cuadro, ¿no? Que es los profesionales de la salud que son requeridos según el tamaño de la empresa, según el número de trabajadores. Entonces este cuadro, que es el último de los cuadros que ha sido establecido, digamos, ya hay una facilidad, digamos, para, por ejemplo, las empresas que tienen hasta 20 trabajadores, ¿no? Los que tienen más de 20 trabajadores son los que ya empiezan a requerir, por ejemplo, un licenciado en enfermería, y de 21 a más, médicos y una serie de profesionales, ¿no? Entonces, las empresas pequeñas ya no lo están requiriendo como sí aparecía en el cuadro inicial. Muy bien. Gracias, Roberto. Sumamente claro, entonces, sobre el protocolo para el reinicio de las actividades. Esto es más o menos, entonces, lo que podemos alcanzarles. Nos habíamos planteado al principio 3 desafíos. Tu amigo empresario, que has decidido emprender formalmente frente a esta problemática del empleo, has decidido emprender, brindar tus servicios o brindar tus productos en un mercado laboral bastante complejo, en un mercado donde el comercio se mueve a veces con muchas circunstancias difíciles y que aún así han sabido salir adelante. Esta es una muy dura prueba que nos
pone justamente para ver en qué medida nosotros podemos salir adelante. Creo que uno de los desafíos más importantes es el tema del financiamiento. Y como habíamos visto, el financiamiento, tenemos dos programas por parte del respaldo, que cuentan con el respaldo del gobierno, que son Reactiva Perú y FAE-MIPE. Por Reactiva Perú, que ya está en su segunda fase, podemos acceder a esos préstamos. Ojo, no es un regalo, es un préstamo en el cual hay que devolver, hay que pagar en algún momento. Los plazos ya se ha indicado, se ha explicado, y que esos están destinados básicamente al pago para no interrumpir la cadena de pagos. Hay que cumplir también nosotros con los compromisos con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, y poder seguir y poder invertir en insumos o en algunos servicios para poder seguir brindando, seguir activos en el mercado productivo. Así también podemos recurrir a los créditos ya de manera ordinaria que se dan en las entidades financieras y que ahora está respaldado por el gobierno a través de la FAE-MIPE. Como vemos, esto, de alguna manera, este mecanismo del gobierno que está dando el apoyo a las empresas es justamente también en un marco de la formalización. Aquellas empresas o aquellas personas cuyo negocio está registrado ante la SUNAT, de alguna manera se cumplen los compromisos cada mes, cada año, se tiene este apoyo entonces por parte del gobierno, por parte de las contribuciones que hemos brindado también durante mucho tiempo para que nos puedan apoyar también en salir a flote. El otro punto complejo teníamos que ver con el personal, con los recursos humanos. Como bien hemos visto, a veces muchas empresas aún mantienen todavía en la informalidad las relaciones laborales con sus colaboradores. Muchos de ellos a veces no están en planilla, no están asumiendo de que esto pues va a traer costos demasiado altos o demasiado costosos que probablemente no esté en capacidad de afrontar la empresa. Pero sepamos también que para ello hay un cuadro que hemos mostrado y que hemos indicado en base al tamaño de la empresa, de acuerdo a sus ingresos, cuáles son aquellos compromisos que tengan de acuerdo con sus colaboradores. Y que esta formalidad en el tema laboral con sus colaboradores les va a permitir justamente a ellos que puedan acceder a un sistema de salud, a un sistema también de previsión económica para su vejez. Entonces, no podemos también dejar de lado estas condiciones que son necesarias justamente para nosotros como también para los colaboradores. Y que esto, a veces por desinformación o porque ignoramos estos temas, seguimos dentro de un mundo informal y que esto a veces trae, más allá de traernos beneficios, nos puede traer también algunos puntos en contra, tanto al colaborador como para los empleadores, ¿no? Frente a las entidades de fiscalización. Y ahora, más que nunca, se necesita justamente de esa protección de acuerdo a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y como habíamos visto en algunos casos, habían tratado de como adecuarse a una de las formas en que propuso el gobierno, pero que probablemente algunos ya están regresando de esa suspensión perfecta, están regresando a laborar, o algunos se habían adecuado en sus horarios y en sus ingresos, están regresando ya a laborar dentro de la actividad normal en sus empresas, pero también hay otros casos en los cuales probablemente la relación o el vínculo laboral ya está terminando y estos trabajadores, de acuerdo a lo que ha indicado el gobierno, tampoco van a quedar al desamparo, por lo menos durante 3 meses que ha indicado que les va a entregar un subsidio. Y para activar estas actividades, nuestros negocios, nuestras empresas, nos propone pues de que primero hay que pensar en la salud. No solo en la salud del empleador, el empresario, sino también en la salud de los colaboradores,
como también en la salud de los clientes y de toda la sociedad con la cual interactuamos a diario. Por lo que nos piden que respetemos las normas y que para ello fijemos un protocolo de apertura. Nosotros mismos creemos nuestro propio protocolo, nuestro plan, y que ello nos permita cumplir justamente estos procedimientos, estos puntos a considerar en el cuidado de nuestra salud. Para ello han fijado diversos lineamientos. Cada ministerio ha sacado un protocolo del sector, de la actividad económica, y que en base a eso es que se tiene que sacar un plan de prevención, de vigilancia y de control, ¿no? Y de acuerdo a eso, una vez que se tenga, hay que registrar en un sistema para poder reiniciar. Más o menos la estructura del plan nos las han mostrado ya aquí, nos las ha explicado también el arquitecto Roberto. Nos ha indicado más o menos cuáles son los equipos de protección personal que se deben realizar, cuál es la declaración jurada, incluso de acuerdo al tamaño de la empresa, hasta qué cuidados deberíamos de tener, si debemos tener ya personal especializado para que pueda prevenir, ¿no? En estos casos de emergencia, ¿qué tendríamos que hacer si es que alguno de los colaboradores o uno mismo tenga unos síntomas críticos? ¿Cuál debería ser los pasos a seguir? Entonces eso debe estar escrito en el protocolo para que nosotros en determinado momento tengamos justamente ese apoyo y sepamos qué hacer dentro de las actividades ya que estamos reiniciando. Es importante entonces que se asesoren para ello. Probablemente necesiten las grandes empresas ya tengan todo un equipo que trabajan para ellos y ven todos estos asuntos, pero las micros y pequeñas empresas probablemente no tengan a veces a la mano esto, y es importante a través de estas videoconferencias, a través de estos cursos, a través de algunos expertos que las puedan asesorar en un servicio concreto para poder cumplir esto y aperturar y reiniciarse en este nuevo reinicio, en esta nueva normalidad que estamos llegando. Para eso, Consultores en Cualificaciones está abierto a apoyarlos. Nosotros vemos el tema de gestión de los recursos humanos, vemos los perfiles, las cualificaciones, vemos cómo se puede seleccionar, optimizar los desempeños del personal y todo lo que está relacionado al tema de las cualificaciones en este caso, los recursos humanos. Ayer ha salido ya un decreto del gobierno indicando el reinicio, como nos ha explicado ya el arquitecto Roberto, sobre las actividades en esta tercera fase. Y aquí también están comprendidos incluso los laboratorios, el uso de laboratorios, talleres de los institutos, universidades y centros, para que también puedan reactivar. Bueno, eso es todo más o menos lo que hemos podido comentarles hasta ahora, y que todos de alguna manera siempre cuiden su salud primero y también nuestra economía. Muchas gracias, hasta pronto.